Uno de los expresidentes más polémicos en la historia moderna de México ha sido Carlos Salinas de Gortari. Su gobierno inició el 1 de diciembre del año de 1988 y concluyó el 30 de noviembre de 1994. Durante ese sexenio ocurrieron acontecimientos de suma importancia para el país, los cuales dejaron beneficios, así como grandes afectaciones para todos los mexicanos. Mucho o poco se sabe del expresidente, pero hoy deseo hablarles un poco más de este exmandatario. Es por eso que Yolocamotes les trae el día de hoy 50 cosas que quizá no sabías del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Número 1. Carlos Salinas de Gortari es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Administración Pública y Economía Pública, doctor en Economía Política y Gobierno por la Universidad de Harvard. Número 2. Nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Número 3. Se inició en la masonería ingresando en la logia Fleming como aprendiz en el año de 1966, cuando contaba con 18 años de edad. Número 4. Se afilió al Partido Revolucionario Institucional en el año de 1969 a la edad de 21 años. Número 5. Contrario a la biografía oficial que narra que sus inicios en la política se dieron hasta el año de 1982, en realidad comenzó muchos años antes, en 1966, cuando el expresidente tenía 18 años de edad, ejerciendo de ayudante con el entonces diputado federal Gonzalo Martínez Corbalá. Número 6. Como miembro del Partido Revolucionario Institucional, comenzó a prestar servicios en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, IEPES, dependientes del mismo partido, así como impartir clases en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, ICADEP, órgano dedicado a formar ideológicamente a los cuadros priistas destinados a ocupar puestos públicos. Número 7. En 1974, y sin aún haber cumplido los 30 años de edad, fue sucesivamente jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección General de Asuntos Hacendarios y Asuntos Internacionales, analista en crédito público y jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección General de Planeación Hacendaria en 1976 y subdirector y director general de esta última en 1978, laborando siempre dentro del organigrama de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Número 8. En 1976 sería designado director general del IEPES y ratificado en 1979, y de 1981 a 1982 como subdirector del ICADEP. Número 9. En 1979, en el cuarto año de la presidencia de José López Portillo, fue nombrado secretario técnico del Gabinete Económico y director general de Política Económica y Social en la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde estuvo bajo las órdenes de su antiguo profesor de la UNAM, el futuro presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. Número 10. En 1982 será nombrado secretario de Planeación y Presupuesto por su antiguo jefe, maestro y después presidente de México, Miguel de la Madrid. Número 11. Salinas de Gortari, al momento de recibir la investidura presidencial, tenía 40 años de edad. Número 12. Se presume que el panista Diego Fernández de Ceballos y el expresidente, en realidad, nunca fueron contrincantes, en realidad siempre han sido amigos desde hace ya muchos años. De hecho, Diego Fernández fue uno de los legisladores que apoyó abierta y fieramente la destrucción de las urnas electorales que pudieran haber esclarecido de manera fiel quién había ganado la presidencia de México entre Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas. Número 13. Es importante destacar que las elecciones del 6 de julio de 1988, donde resultó ganador Carlos Salinas, fueron consideradas como fraudulentas, ya que una supuesta caída del sistema de cómputo provocó serias dudas en el conteo de votos entre el priista y su contrincante más cercano, el político Cuauhtémoc Cárdenas. Número 14. Durante su mandato, e incluso hasta nuestros días, lo rodean rumores sobre una supuesta relación amorosa con la actriz Adela Noriega. Incluso se mencionaba que la actriz de Televisa había tenido un hijo de Salinas. No obstante, esto siempre ha sido negado. El niño, ahora adulto, siempre acompañó a Noriega a donde ella iba, ella siempre afirmando además que era su sobrino con apellido Salinas, casualmente. Número 15. Carlos Salinas de Gortari fue el primer presidente mexicano en recibir al Papa Juan Pablo II. Número 16. El empresario argentino Carlos Ahumada señaló que Diego Fernández de Ceballos y Salinas de Gortari le habían pagado 68 millones de pesos para publicar los videoescándalos donde salía con fajos de billetes René Bejarano, quien en aquel entonces era colaborador de López Obrador. Número 17. A principios de su sexenio, Salinas de Gortari subastó Teléfonos de México, Telmex, con motivo de la supuesta modernización de la telefonía del país. El empresario Carlos Slim sería el ganador, el cual pagó, y lo entrecomillo, por Telmex de las mismas ganancias que fuera generando la empresa, o sea que prácticamente fue regalada. Por muchos años se ha dicho que el verdadero dueño de Telmex es o fue el expresidente Salinas. Número 18.
Uno de los momentos más vergonzosos del expresidente fue cuando en la Cámara de Diputados, legisladores del PRD lo abuchearon, pero Salinas de Gortari les dijo: "Ni los veo, ni los oigo". Número 19. Aunque son muchos los escándalos que rodean su sexenio, quizá uno de los más curiosos fue el auge del chupacabras, el mítico ser que causaría temor en varios puntos del país y al cual se le comparaba físicamente con el expresidente. Número 20. Al terminar su sexenio, con sus pocos ahorritos que tenía, sarcásticamente hablando, se fue a vivir a Dublín, Irlanda. Número 21. Carlos Salinas de Gortari junto con su hermano Raúl, cuando eran niños, fueron señalados por asesinar durante su infancia a Manuela, una niña de 12 años de edad que era empleada doméstica en la casa de la familia Salinas de Gortari. Se presume que el homicidio fue accidental, cuando accidentalmente, entre comillas, agarraron a la empleada doméstica para jugar a la guerra con un rifle calibre 22. Este hecho será callado por muchos años. Número 22. El expresidente ahora no solo es mexicano, sino oficialmente español, ya que solicitó y le fue otorgada la ciudadanía española al alegar el expresidente ascendencia judío-española. Número 23. Al finalizar su sexenio, se le asociaba a que cada que venía de visita al país ocurría un temblor de moderada magnitud. Número 24. Su hermano Raúl Salinas sería detenido el 28 de febrero de 1995, acusado de ser uno de los autores intelectuales del diputado y secretario del Partido Revolucionario Institucional Francisco Ríos Massieu. Número 25. Al día siguiente del arresto de su hermano, el expresidente Salinas iniciaría una huelga de hambre en San Bernabé, Monterrey, como protesta por la detención de su hermano, y la cual duró un día y medio. Número 26. Se argumentó y se hizo flotar el rumor que su cuñado Francisco Ríos Massieu fue sorprendido por su esposa, hermana del entonces presidente, sosteniendo una relación íntima y comprometedora con una persona de su mismo sexo, por lo cual se especuló que su muerte sería una venganza pasional, y la cual además había contado con el beneplácito del padre del presidente y de su hermano Raúl. Número 27. Se designó al hermano de Francisco Ríos Massieu, Mario Ríos Massieu, como fiscal especial para investigar el asesinato. Algo quizá descubriría, porque renunciaría tiempo después, alegando que obstaculizaban su investigación altos funcionarios públicos. Curiosamente, se iniciaría una campaña de desprestigio contra el fiscal y se le acusó de recibir dinero del crimen organizado. Sería arrestado en los Estados Unidos acusado de lavado de dinero, y mientras este esperaba juicio en arraigo domiciliario en los Estados Unidos, quizá muy convenientemente, se, entre comillas, suicidó. Algunos dicen porque sabía demasiado. Número 28. Durante su mandato nacería el Instituto Federal Electoral, IFE, hoy aún INE. Número 29. La mañana del 6 de marzo del año 2004, el cuerpo de su hermano, Enrique Salinas, será encontrado en un automóvil en Huixquilucan, Estado de México. La causa de muerte fue por asfixia. El hermano del expresidente era investigado por la Interpol por el delito de lavado de dinero. Con su muerte se cerró esta investigación. Número 30. Raúl Salinas Lozano, su padre, fue secretario de Industria y Comercio durante el sexenio de Adolfo López Mateos, y su madre, Margarita de Gortari, fue presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Economistas de México. Número 31. En el año de 1993, a un año de terminar el sexenio de Salinas, fue asesinado supuestamente por narcotraficantes el cardenal Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. Se rumoraba que Posadas Ocampo estaba por publicar una lista de funcionarios federales relacionados con el crimen organizado, y los cuales comprometían incluso al primer mandatario. Aunque oficialmente se argumenta que el cardenal fue confundido por un capo del cártel de Sinaloa, pocos o casi nadie sabe que el Chapo Guzmán, líder de este grupo criminal, se reuniría en secreto con el sucesor de Posadas, Juan Sandoval Íñiguez, en plena plaza frente al Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco. Ahí, en una banca, en pleno centro de la ciudad de este estado, y como si fueran dos simples personas, el capo más buscado en aquel entonces por el gobierno mexicano, el de los Estados Unidos, le aseguró al nuevo cardenal que ni él ni nadie de su organización habían tenido nada que ver con el asesinato de Prelado. Por ello, aún hasta el día de hoy, el cardenal emérito siempre ha alegado que el caso no está cerrado y que la orden provino de las más altas esferas gubernamentales. Número 32. Salinas de Gortari es autor de 8 libros publicados. Número 33. En 1972, y tras 7 años de noviazgo, contraería nupcias con María Cecilia Yolanda Ocelli González. En 1995 se divorciaron. Al divorciarse de Cecilia Ocelli, se casaría con Ana Paula Gerard, quien fuera secretaria del Gabinete Económico de la Presidencia de la República. Número 34. Tiene 6 hijos, 3 con Cecilia Ocelli y 3 con Ana Paula Gerard: Cecilia, Emiliano, Juan Cristóbal, Ana Emilia, Patricio Jerónimo y Mateo.
Número 35. Se le acusa de acceder a la presidencia por fraude electoral mediante la famosa caída del sistema en 1988, en la que señalaba a Manuel Bartlett, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, como cómplice en este fraude. Número 36. A pesar de que se deslindó en el año 2008 de la política neoliberalista, tanto él como Miguel de la Madrid son considerados los padres del neoliberalismo en México. Número 37. Durante el sexenio, en 1990, participó en negociaciones con Estados Unidos y Canadá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que si bien trajeron prosperidad económica al país, también lo convirtieron en una gran maquiladora que impidió el desarrollo propio nacional que tanto se proclamó. Número 38. Después del asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, que se aprestaba a sucederlo, si es que lograba la victoria, algunos sectores, sobre todo populares, se quedaron con la idea de que detrás del magnicidio estaría Carlos Salinas. En varias entrevistas, él lo ha negado, aunque analistas en detección de mentiras han dicho que el expresidente oculta algo después de analizar sus expresiones y movimientos corporales. Número 39. Impulsaría la reforma al campo consiguiendo que se modificara el artículo 27 constitucional, el cual establecía la obligación del gobierno de dar tierra a todo el que lo solicitara. Esto se hizo bajo el supuesto de terminar con los cacicazgos e improductividad del campo, ello en favor de la propiedad privada que supuestamente terminaría con el hambre en México, aunque en realidad favoreció a unos cuantos poderosos. Número 40. El expresidente motivó la venta de 18 instituciones financieras nacionales y recaudaría por ellas $13,000 millones, los cuales, según la Secretaría de Hacienda, fueron destinados al pago de la deuda interna. Pero como detalle está que los bancos, en lugar de venderse a sus antiguos propietarios, fueron vendidos a personas u organizaciones cercanas al presidente. Número 41. Privatizaría el Instituto Mexicano de Televisión, Imevisión, encargado de operar las estaciones de televisión del gobierno federal. Subastaría los canales 7 y 13 de su espectro. Hoy, Imevisión es Televisión Azteca. Número 42. Salinas sería el presidente de México. Número 58. Número 43. Cuando fue designado candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional en 1987, su padre, Raúl Salinas Lozano, echa a llorar y le dijo: «Ya lo hicimos, nos tardamos 25 años, pero llegamos». Cierro la cita. Esto de referencia a que desde que su padre le comentó cuando Salinas, hijo, tenía 15 años de edad, que cuando tuviera mayoría de edad ingresaba a la masonería, hasta que fue designado candidato, pasarían más o menos esos 25 años. Número 44. La deuda externa se redujo en un 41% de 1982 hasta 1994. Pero después del famoso error de diciembre, entre comillas, y que sumió al país al borde de la bancarrota, el cual por supuesto no fue ningún error, sino una venta excesiva de bonos del gobierno con rendimientos a todas luces imposibles de poderse pagar y que financiaron por varios años el despilfarro gubernamental y el extraño enriquecimiento de muchos altos funcionarios federales, se gestó durante su administración. Al final de esta, la deuda subiría de nuevo. Número 45. Se dice que el expresidente Salinas buscó la manera de reelegirse, donde incluso un 53% de la población veía esto con beneplácito. Esto antes de la crisis económica. Después de esta, el apoyo se desplomó casi hasta cero. Número 46. A partir de una reforma eclesiástica, Carlos Salinas regresó a los sacerdotes el derecho de votar. Número 47. En 1991, la revista Forbes incluía a 2 hombres mexicanos en su lista de los más ricos del mundo. Al finalizar el sexenio de Salinas de Gortari, eran 24 mexicanos los que estaban en esta lista. Número 48. Durante su gobierno se construyeron 15,000 kilómetros de carreteras. Número 49. Uno de sus hijos, Emiliano Salinas, estuvo envuelto en el escándalo que rodeó a la secta sexual NXIVM, camuflada de una organización de autoayuda, y cuyo líder fue sentenciado por tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía infantil y crimen organizado, y donde el hijo del expresidente fungía como uno de los 25 miembros más cercanos al líder de esta organización. El hijo del expresidente no fue acusado, pero su imagen sí se vio manchada. De inmediato, él se deslindó de las actividades del líder de la secta y se dijo consternado por las atrocidades que escuchó. Número 50. El poder detrás del poder. A pesar de todo lo que se diga del supuesto gran poder del expresidente, durante y aún después de su presidencia, hubo un personaje mucho más poderoso pero discreto que él. El francés José-Marie Córdoba Montoya, o mejor conocido ya nacionalizado mexicano por parte del presidente Salinas como José Córdoba Montoya, quien se dice fue el que en realidad estuvo detrás de todos los planes de gobierno del sexenio del presidente Salinas.
cuando fungiría como jefe de la oficina de la presidencia durante casi todo el sexenio, y del cual supuestamente fue puesto ahí para fungir como una especie de supervisor y guía por parte de distintas asociaciones, algunas secretas y otras semisecretas, que van hasta los días en los que varios funcionarios salinistas estudiaron en la Universidad de Stanford, famosa por ser la sede de varias organizaciones políticas de alcance internacional, y de donde destacados políticos en la historia de los Estados Unidos surgieron, y donde se rumora se encuentra la cabeza de Pancho Villa, el cráneo del indígena rebelde mexicano, Jerónimo. Es importante señalar, pues cuando al término del sexenio de Carlos Salinas de Gortari se rumoró que se le arrestaría y se le pondría tras las rejas, el pueblo mexicano en verdad lo creyó y tuvo esperanzas, primero con Zedillo, luego con Fox, luego con Calderón e incluso con el actual mandatario. Pero la realidad, para quien conoce detrás del telón de la política más oscura, se sabía desde siempre que jamás iba a suceder por distintos motivos. No solo por el patronazgo político a la que Salinas pertenece, o incluso su ascendencia sanguínea, sino porque el hacerlo significaría reevaluar y cuestionar todas sus acciones de gobierno, los cambios económicos, las ventas de bancos, distintas paraestatales y concesiones nacionales, y las cuales se realizaron durante su gobierno, y lo cual invalidaría la mayoría de ellas, y esto no se podía permitir. El expresidente Salinas simplemente hizo lo que desde más arriba de él se le ordenó. Incluso hoy en día es trágico y cómico ver cómo hay aún personas que creen que será justicia, pero esto no sucederá, por lo menos no muy pronto, pues hay un pacto entre políticos del ayer y del hoy que sirven primero a otros amos que no son el pueblo. En el pasado, héroes como Villa y Zapata desconfiaron de, entre comillas, asesores políticos que les fueron enviados desde el extranjero, y rápidamente estos los despacharon fuera del país o incluso al más allá, pues sospechaban que detrás de sus supuestas buenas intenciones se escondían unas no tan honorables y que irían en detrimento del país. Pero desde entonces se les han recibido a estos asesores con los brazos abiertos. Por lo pronto, será la historia la que juzgue las acciones del expresidente Salinas, pues aunque se tenga todo el poder de la tierra, este siempre será temporal, y jamás podremos librarnos eventualmente de un juicio superior. Él, y solo él, conoce lo que hubo en sus intenciones y corazón, pues una presidencia o cualquier puesto público es una oportunidad de hacer la vida de los demás mejor. Quien no lo hace, simplemente, es un impostor, ya que quien obró con bien será recordado en el Olimpo inmaterial donde habitan los que intentaron hacer la vida de los demás mejor, y quien actuó bajo sus propios intereses y con bajos valores, habitará un infierno, una cárcel que no tiene cerraduras, llaves o tiempo.